Buenas noches, chicos. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Eh, Agradezco que cerremos los micrófonos. Bueno, para aquellos que son nuevos en el canal y están viendo los videos, y cuando el canal inició, eh, hacemos diariamente, una vez a la semana hacíamos clases gratuitas y por otras actividades. Ya tenemos prácticamente un mes que no hacíamos una clase de este estilo. Y vamos por la clase 17. Hoy seguiremos la secuencia con la clase 18 del día de hoy. La dinámica es que yo doy la clase, al final los que tengan dudas respecto al tema que se está dando, me lo pueden hacer, ya sea escrita por el chat o a través del micrófono. Entonces, la clase de hoy se llama Patrones de velas japonesas con mechas. Como el curso que estamos dando es curso de mecha y rechazo, entonces todo lo que damos va relacionado con ese tema, con mecha y con rechazo. Contenido que vamos a ver: tipo de velas japonesas con mecha, qué es lo que hace el precio, interpretación de los movimientos de las velas, vela martillo, ejemplo de vela martillo en el mercado, las velas peonza y ejemplo de vela peonza en el mercado. Vamos a ver 8 tipos de velas, pero como el contenido es largo y mucha información se consigue en YouTube, entonces hoy nos enfocaremos solamente en 2 velas y hablaremos un poquitico algo diferente a lo que comúnmente se encuentran en los canales de YouTube. Entonces, patrones de velas japonesas con mechas. Estas son 8 velas, las más comunes y las más importantes. Tenemos el martillo, martillo invertido, pin bar bajista, pin bar alcista, este es spinning, también conocido como peonza. Este es el doji neutral, que tiene las mechas de ambos lados iguales. Tenemos el doji libélula y el doji lápida. Básicamente esos son los tipos eh, de velas que tengo yo en cuenta al momento de operar. Esta vela nos van a mostrar una señal de continuidad, una señal de giro, o sea, reversión, dependiendo de donde se encuentre. Eso es lo que vamos a ver hoy en día en la clase de hoy. Porque muchas veces dicen que el patrón no funciona, patrón de vela, porque a veces lo aplicamos en el escenario que no es el adecuado. Entonces, básicamente, si estas velas se encuentran en un nivel, van a hacer una señal de giro. Si se encuentran en medio de 2 niveles, van a hacer señales de continuidad. Ahora, ¿qué es lo que hace el precio? El precio lo que hace es rellenar los espacios entre 2 niveles para luego romper o girar. Dicen que el nivel es un imán al precio. Que el precio o las velas son atraídas hacia los niveles. Entonces, el precio siempre viene a llenar ¿qué? Vacíos, espacios. Entonces, cuando el precio es atraído hacia un nivel, cuando llega a ese nivel, solamente puede hacer 2 cosas: o lo rompe o rebota en él. Entonces, de las 4 R que nosotros hemos mencionado en el canal, que utilizamos al momento de operar, aquí podríamos tener 2 que son rompimiento y retesteo del nivel. Y aquí tienen las otras 2 R, que sería respeto y rechazo. El nivel respetó, la vela respetó el nivel porque cerró por arriba y tuvo un rechazo con la mecha hacia el alza. Interpretación de los movimientos de las velas. Hay algo que siempre les he dicho, y aquellos que conocen un poquitico de lectura de vela,
hay algo que es la forma de la vela y lo otro lo que es la formación de la vela. Entonces, la forma de la vela es como se ve la vela por fuera, pero la formación es su movimiento interno. Entonces, dependiendo, más allá de la forma de la vela, porque la forma de la vela en sí es cómo se cotizó una divisa, porque ya operamos divisas de Forex en un movimiento, en un tiempo determinado. En operaciones básicamente 1 minuto, velas de 1 minuto, que es lo que básicamente observamos. Entonces, lo que hizo el precio o cómo se cotizó ese precio en 1 minuto. Entonces, cada vela es única como el número de documentos de nuestro país que nos identifica. Así, cada movimiento de una vela, cada vela en su formación es única, pero sus movimientos son parecidos. Lo que hace que nosotros, a través de ciertos patrones de movimiento, podamos definir si esa vela siguiente puede seguir en continuidad o puede hacer un giro o reversión. Entonces, esta vela tuvo comportamientos diferentes al momento de formarse. Aquí, cuando se formó, llegó a su máximo y posiblemente faltando 1 o 2 segundos, hizo otro movimiento brusco. Pero aquí, estando en los 45, 40, 45 segundos, pudo haber hecho este movimiento de pausa. Que más que de pausa, en una figura chartista sería un rango. Aquí tendríamos un canal alcista y aquí tendríamos un rango. Pues, a pesar de que son dos velas por fuera iguales, internamente su formación es diferente y su interpretación para ingresar una operación u otra son diferentes. Adicional, también de donde se ubiquen en el mercado. Entonces, todas las velas, antes se me olvidaba, todas las velas van a tener dentro de sí impulsos, retrocesos, canales de rango, conocidos como pausas, dentro de la misma vela. Los movimientos son los mismos movimientos que uno ve en el gráfico, porque recordemos que el mercado es fractal. Entonces, de las dos velas que les comenté que íbamos a ver el día de hoy, veremos la vela martillo. Entonces, es una vela que tiene una fidelidad moderada por sí sola. Sentimiento del mercado, alcista o bajista. Bueno, en este caso sería alcista porque es una vela no invertida, sino es una vela martillo de lado hacia abajo, la mecha. Favor de mayor fiabilidad cuando aparece con una vela de confirmación. Mayor fiabilidad al final de una tendencia bajista. Yo siempre aconsejo que cuando se vaya a operar patrones de reversión, sea del color de la vela hacia la dirección que se va a operar. Muchos canales enseñan que no importa el color de la vela en un patrón de reversión. Yo ahí difiero un poco y digo que tiene mayor fiabilidad cuando la vela de reversión es del color al que vamos a irnos en esa reversión. Las velas por sí solas no dicen nada. Una vela por sí sola es una vela aislada. Siempre se debe mirar con relación a otras velas y en relación al contexto, o sea, al mercado. Y tenemos ejemplo de un mercado real, de una vela martillo que hace una continuidad, ¿no? O giro. Ahora, interpretación de la formación de una vela martillo alcista. Aquí abre la vela, apertura, y este es su cierre. Entonces, cuando la vela inicia hacia la baja, roja, entran los compradores, llevando el precio al punto de apertura y luego sube más allá, haciendo el cierre por arriba, haciendo que la vela que cambie de color, pasando de color rojo a verde, a convertirse en una vela de cambiante. Entonces, muchos
trader novato no tienen definido dónde está la presión de la vela. Y cuando meten operativa, meten erradamente el rechazo. Meten el rechazo en contra de la mecha en tal, como tal. Entonces van a operar a la baja y la mecha está dando rechazo hacia arriba y está metiendo la operación a la baja. Entonces a veces meten el rechazo o buscan el rechazo en forma contraria, erróneamente. Entonces aquí sería el retroceso y el impulso sería hacia arriba porque es la que cambia el color de la vela en su formación interna. Entonces, entrada de vendedor inicialmente, entrada de comprador al final. Ahora, ¿cómo interpretar el ingreso de una vela martillo alcista en un nivel de resistencia? Cuando una vela llega a un nivel de resistencia, si no hay espacio para una vela más del precio, lo que va a hacer es girar. Vamos a tener que el precio ya hizo un retroceso y un impulso. Y ese precio cierra en una zona de vendedores. Recordemos que la resistencia es zona de vendedores. Los soportes son zonas de compradores. Entonces, si el precio llega a una zona de vendedores, ¿qué es lo más probable que haga? Que creense que los vendedores, haciendo que retrocederá el peso, haciéndolo cambiar que descendido alcista a bajista. Entonces, si nosotros vemos que el precio hace un retroceso, porque el precio era alcista, o sea, hacia abajo sería retroceso, porque el movimiento principal viene de abajo hacia arriba, es alcista. Entonces hace el retroceso hacia arriba, rechaza de la resistencia, vuelve a hacer un impulso, tocando nuevamente el nivel, que son los dos toques o los dos rechazos que esperamos nosotros, ¿para qué? Para irnos hacia la baja, ¿no? Entonces, cuando el precio ya hace después del segundo toque, lo que antes era resistencia, retroceso internamente de las velas, se convierte ahora ¿qué? En un impulso. Entonces, lo que yo siempre digo, ¿por qué espero dos rechazos en un nivel? Porque aquí se hace una figura chartista que es doble techo. Y recordemos que un doble techo es una figura chartista de reversión. Y también porque cuando a veces la vela rechaza por segunda vez, lo hace con fuerza. A la primera vez lo hace despacio, pero a la segunda lo hace con fuerza. Que si lo hace con fuerza, ya tendría doble fuerza, fuerza alcista y bajista. En ese caso no ingresaríamos a la operación. Entonces recordemos que aquí lo que antes era internamente en los movimientos previos del precio, lo que era antes un impulso, ahorita el retroceso nuevo ya sería un impulso, ya no sería un retroceso, porque sería un cambio de giro. La parte de un martillo básicamente son el cuerpo, la mecha superior y la mecha inferior. Algunos difieren que aquí el martillo no tenga mecha. El martillo puede tener mecha o mecha pequeña, o no puede tener, perdón, no puede tener mecha o mecha pequeña. Si tiene una mecha grande ya se vuelve en una vela de indecisión. Y ya cambia, dependiendo del tamaño de la mecha, su forma de ingresarse a la operación. Si la vela no tiene mecha, es mucho mejor. Algunos libros tratados dicen que el tamaño de la mecha es 2 veces el tamaño del cuerpo. Entonces, aquí tenemos un martillo alcista, que tenemos sentimiento del mercado alcista, fiabilidad moderada, lo mismo que vimos ahorita, mayor fiabilidad con la vela de confirmación. Muchos aquí no operan, sino operan una vela de confirmación. ¿Cuál sería la vela de confirmación en este momento? Que algunos harían o esperarían. Por eso de pronto haga una vela que rompa la estructura bajista. De que la vela cierre por arriba de la última vela roja. Quedando la sumatoria de vela de la vela martillo más la vela anterior, la vela siguiente, si sumamos estas dos velas, lo que es sumatoria de vela, nos daría una vela envolvente. Y podríamos esperar que el precio tocara la apertura de la vela
roja, la última vela roja, y nos iríamos al alza buscando entrada aquí. Eso también es fiable, como también ingresar la vela después del martillo. Y aquellos que ya tienen mayor experiencia pueden ingresar las dos velas, haciendo continuidad y haciendo vela a vela. Patrón de continuidad martillo alcista. Cumple interpretar el ingreso de una vela martillo entre dos niveles. Si encontramos una vela martillo entre dos niveles de soporte y resistencia lejos del soporte y lejos de la resistencia, y si hubo un comprador antes, o sea, velas alcistas, y tenemos momentos, tenemos espacio donde quepa esa o varias velas, nosotros podemos operar continuidad. Entonces, el martillo en un nivel de resistencia, de soporte, perdón, sirve como reversión. Pero encontramos el martillo entre dos niveles, podemos operar en continuidad. Hay algo que se llama efecto vacío. Le dimos ahorita al comenzar la clase. El precio siempre tiende a llenar ¿qué? Los espacios. Llena tanto los espacios vacíos entre niveles como también llena las mechas. Por eso la famosa, el patrón de vela de relleno. ¿Relleno de qué? De mechas. El precio siempre llena a rellenar espacio como también rellena las mechas. Entonces aquí el precio haría un retroceso, un impulso, un retroceso que sería la vela que cuando empieza nuevamente la siguiente vela, sería el retroceso de la vela y sería el impulso, este sería el impulso. Esa sería la interpretación de estos dos movimientos. Y es importante que nosotros como, interpretemos cómo se fluyen o cómo fluyen las velas y aprendamos a identificar dónde se encuentran esas velas dentro del gráfico y aprendamos a interpretar el contexto en el cual nosotros nos encontramos y el tipo de tendencia en la cual estamos interactuando. Aquí hay un ejemplo de martillo alcista en continuidad. Se da mucho en el mercado. Y tenemos otro ejemplo también. Ya lo que tenemos tiempo, iniciaron el canal de Telegram, y algunos por que han hecho mentoría, otros solamente con ver los videos en YouTube, y algunos viendo las operativas explicativas de los compañeros del canal de Telegram, han podido ir mejorando poco a poco sus operativas. Ahora, el segundo patrón que vamos a tocar es el patrón de vela peonza, también llamado spinning. Entonces, este es un sentimiento de mercado neutro, fiabilidad relativamente baja. Entonces, tiene unas condiciones especiales. Entonces, hay dos formas en las cuales se puede encontrar, tres formas, diría yo, en el mercado, y dos en las cuales le podemos dar utilidad. Entonces, interpretación de la vela. Tendremos la apertura, el cierre de la vela. Aquí entran los vendedores moviendo el precio hacia abajo y aquí entran los compradores moviendo el precio hacia arriba. Entonces la vela tenemos retroceso, impulso y retroceso, que es donde cierra la vela.
Entonces tenemos retroceso, que es la mecha, sube hasta acá arriba, hasta el nivel de resistencia, y baja haciendo un retroceso. ¿Donde qué? Donde cierra esa vela. Hay dos tipos de velas peonza, las velas peonza alcista y la vela peonza bajista. Entonces, dependiendo de su color, casi todos los gráficos nosotros los marcamos de verde y rojo, algunos de blanco y negro y a otros colores de diferente tipo personalizado. Las velas peonza pueden estar en una fase de acumulación, también la podemos encontrar en una fase de distribución. Ya conocemos las 4 fases del mercado, aquellos que hemos estado en la mentoría y en un canal, en un video, perdón, de la clase que dimos las 4 fases. Entonces tenemos la fase de acumulación, tendencia alcista, fase de distribución y la tendencia bajista. Aquí en esta fase de acumulación y en la fase de distribución podemos encontrar las velas peonza, como también la podemos encontrar en las tendencias. Entonces, ¿cómo la podríamos encontrar en esta fase de acumulación y distribución? Recordemos que la fase de acumulación se encuentra en la parte de abajo. Después de acumulación, que el precio por las grandes instituciones acumulan órdenes, después que ya no hay vendedores que quieran vender órdenes, ellos comienzan poco a poco a vender sus órdenes a precios más altos de que lo compraron. Entonces, ¿qué dice el precio? Comienza ¿qué? A ascender, porque nos vamos a ver la tendencia alcista. La vela peonza en una fase de distribución. Cuando ya no hay personas que estén dispuestos a comprar más caro, las grandes instituciones comienzan a liquidar sus órdenes. Entonces el precio comienza ¿qué? A descender. Entonces aquí se encuentra la vela peonza al final de la fase de distribución. En los mercados de baja volatilidad también suele aparecer las velas peonza. Miremos que nosotros observamos que hay un poco de velas pequeñitas con mecha. Entonces esas son velas de indecisión. Podemos encontrar también un escenario como este. También en un escenario como este. Veamos que el mercado tiene poca volatilidad, está prácticamente en un rango. ¿Cómo podemos interpretar el ingreso de una vela peonza bajita en un nivel de soporte? Entonces aquí tenemos la apertura, el cierre, entrada de vendedores, entrada de compradores. Retroceso, impulso, retroceso, impulso. Y vendrá el cambio de sentido hacia la alza. Entonces cuando una vela llega a un nivel de soporte, hay compradores y hay compradores interesados en la mecha de abajo. Recordemos que tengo un rechazo, ¿no? Hacia arriba. Y no hay espacio para que quepa una vela más. El precio lo que va a hacer es girar. Vamos a tener que el precio ya hizo un retroceso y un impulso. Y si el precio está cerrando en una zona de vendedores, que es lo más probable que ingresen vendedores haciendo que el precio que retroceda, sea una reversión. Entonces lo que antes era retroceso ahora va a ser convertirse en impulso. Es lo que yo decía anteriormente. Entonces este que era un retroceso ahorita se convierte ¿qué? En un impulso. Entonces aquí lo que esperamos que en un giro. Entonces siempre que llega un precio a un nivel, lo que le comenté en la clase primera, al inicio de esta clase, el precio puede hacer 2 cosas. Cuando llega al nivel o lo rompe o rebota en él. En este caso estaría rebotando. Entonces aquí tenemos una vela peonza haciendo un giro. ¿Por qué es un giro? Porque es una vela verde y la vela siguiente es de color contrario, una vela roja. Y se dice que hay continuidad con la vela siguiente, es del mismo color que la vela anterior. Ahora, interpretar la vela martillo, en este caso sería la vela peor, aquí sería un error, la vela peonza entre 2 niveles. Lo mismo que nosotros vimos anteriormente, este sería un movimiento bajista. Siempre está el efecto vacío. El precio siempre viene de un nivel buscando el siguiente nivel. Ha traído siempre el precio hacia el nivel siguiente. Entonces, si encontramos una peonza
en medio de unos niveles, nosotros lo que encontraremos aquí sería una vela de continuidad. O las velas, las velas, si están en un nivel, interpretan reversión. Y si están entre niveles, representan continuidad. Entonces, muchas veces operamos una vela, patrón de vela de reversión entre niveles, como si fuera una vela de reversión entre esos dos niveles, y no es lo mismo. Entonces, aquí muchas personas operan al alza porque creen que esta es una vela de debilidad y que el precio va a girar. Aquí la estructura o la tendencia, la lógica tendencial bajista no se ha roto, porque aquí tengo un mínimo más bajo, un alto más bajo, y tengo un mínimo más bajo. La lógica tendencial se mantiene. Y es una vela de color rojo, con un alto más bajo y un mínimo más bajo. O sea, la lógica tendencial se mantiene. Y tengo espacio suficiente para que quepa ¿qué? Una vela. Entonces la vela que hizo un retroceso, que es la mecha, un impulso, llegó hasta aquí, a su último mínimo, y tengo un retroceso donde cerró la vela. Entonces, si tenemos la secuencia, después de un retroceso que viene, un impulso, cuando estamos en una tendencia bajista. Entonces, ¿qué nos haría falta a nosotros? Un impulso. Por eso es de operar en continuidad. Aquí está el secreto o la pregunta de por qué se opera en continuidad. Queremos ver las peonzas en continuidad, ver las peonzas en continuidad de tendencia, alcista. Digo, eso era lo que tenía para la clase de hoy. Y quiero decirles gracias por estar aquí en la clase. Sé que tienen otras actividades por hacer. De pronto en la noche, la hora para descansar o compartir en familia. Y siempre sacan el rato para aprender algo nuevo de esta bonita profesión. Yo creo que esto es una profesión, la considero como una profesión y como un negocio. Para mí lo es. Y también para mí es una pasión enseñarles a ustedes lo poco que yo sé. Y nos quedan 10 minutos para que se acabe el Zoom. Si alguien tiene alguna pregunta relacionada con lo que vimos, puede hacerla a través del chat o a través del micrófono. Pregunta si la clase queda grabada. Si queda grabada, con el favor de Dios, la estaría subiendo a YouTube el próximo lunes. Profe, una pregunta de la vela peonza, si se puede. ¿Sabes la peonza qué? Profe, la vela peonza, cuando está en un precio institucional, ¿se comporta de qué forma? O sea, ¿también puede hacer reversión del precio? Claro, una clave. Cuando nosotros operamos reversiones, tenemos que buscar que la última vela que toca el nivel sea una vela de debilidad, no una vela de fuerza. Las velas de fuerza por lo general son las velas sólidas, ¿no? Que no tienen mecha. Cuando nosotros encontramos mechas, sea arriba o abajo o en ambos lados, es una vela débil. Entonces nosotros necesitamos buscar una vela débil tocando el nivel, porque eso no da fidelidad, porque el precio llegó débil al nivel. Si una vela llega con fuerza a un nivel, posiblemente lo rompa, y más si no tiene presión del sentido de la, o sea, cuando toca el nivel, no deja rechazo a través de una mecha, más posibilidad hay que rompa el nivel. Por eso yo me apoyo por lo general en las mechas en los niveles, porque si yo tengo una mecha, perdón, una vela que cierra justo en el nivel, de las dos R solamente tendría una, que es respeto del nivel, porque no lo rompió. Pero si yo le agrego una R adicional, que es la mecha, eso significa rechazo. Si yo estoy en un soporte, tengo la mecha abajo, quiere decir que hay entrada de compradores a través de la mecha. Entonces no solamente me cerró, me respetó el nivel, sino que rechazó en el nivel, haciéndome entender que los compradores están activos en su zona de compradores. Y por eso de las mechas. Otra cosa también de las mechas, que nosotros la mayoría operamos en Forex, y la mecha significa que cuando sube la mecha o baja la mecha, depende, cuando sale el nivel, lo que va a hacer es que a buscar liquidez, a saltar ¿qué? Los stop. Sí. La mecha lo que van a buscar es stop, a saltarlo. Y por lo general siempre se va después hacia el otro movimiento, después que salta el stop, se hace la reversión. A veces rompe con falta de rompimiento y después sube buscando liquidez, o a veces sube directamente, solamente con la aplicación de la mecha.
¿Otra duda? Listo, profe, gracias. Ok. Profe, buenas noches. Habla con Freddy. ¿Qué tal, Freddy? Una pregunta. En las velas martillo, cuando termina en una resistencia, un soporte, si queda por debajo o queda por encima del nivel, ¿cómo podríamos interpretarlo ahí más, digamos, como para estar más seguro de la operación? No sé si te entiendo, porque de pronto yo tengo un nivel aquí, ¿no? Me dice que la vela cierra aquí. Sí, señor. Si la vela cierra aquí, nosotros necesitamos que la vela cierre a dónde? Arriba, y que sería una vela de qué color? El color del del movimiento que vamos a entrar, lo que yo dije ahora. Mucha gente dice, si entra aquí ya tiene otra connotación, porque ya la vela se encuentra por debajo, o sea que ya es continuidad, ya no es reversión. La reversión se da sobre el nivel, que la vela rompa el nivel y cierre por dentro del nivel. Listo. Una vela puede terminar así, una vela podría terminar así, una vela podría terminar así, por decirte algo. Y cada vela, como termina, es una formación, una interpretación diferente. Y esa vela, así como termina, también pueden ser roja o verde. O puede terminar así. Entonces, cada vela en sí, de acuerdo a cómo haya llegado al precio y cómo se haya formado, es la clave para meter una operación. Entonces, no es solamente que una vela llegue el precio llegue a un nivel, sino cómo llega y cómo interactúa con ese nivel. Si una vela está por debajo, una vela martillo, esto es continuidad, no es reversión. El precio está interactuando por debajo, no por arriba del nivel. Un ticket yo le doy, siempre le doy, cuando el precio está interactuando por debajo de un nivel, buscamos continuidad. Cuando el precio está por arriba de un nivel, está interactuando por aquí, buscamos reversión. Yo no aconsejo a buscar una vela aquí de ruptura. No aconsejo una vela buscando hacia abajo ruptura. Pregunta. Profe, en el caso del último martillo que quedaba justo en el medio del soporte, en ese caso, ¿qué sería, digamos, cómo se lo interpretaría? ¿Cuál martillo? Eten. El siguiente, profe, el último, Eten. es. ¿Tú qué harías si el precio estuviera ahí? Yo lo veo como si hubiera roto el soporte, digamos. Y también lo vería como continuidad. Entonces, ¿qué sería lo mejor? Esperar que el precio se despegue para recién operar en continuidad del soporte. La vela es más probable que sea, en esa interpretación, más probable que sea roja, ¿no? Sí. La mecha hacia abajo, ¿la mecha abajo qué significa? Presión de compradores. Correcto. La tendencia principal es bajita. Sí. Para que una vela rompa, para irnos en continuidad necesitamos ver una vela de fuerza, no una vela de debilidad. Y necesitamos que la vela cierre sin mecha o con una mecha pequeña. Y esa vela es más pequeña que las anteriores. Quiere decir que el precio ha perdido ¿qué? Fuerza. Entonces operar ahí estaría en un 50-50. Si opera hacia arriba, está buscando un pullback. Si va a buscar hacia abajo, opera una reversión, perdón, una continuidad. Pero ¿qué pasa? Que tú tienes una mecha ahí y está mostrando debilidad del precio. Entonces el precio se podría devolver porque esa mecha que tú tienes aquí es un micronivel, un nivel simple.
pero se puede volver un nivel que es fuerte. Entonces, si el precio no tiene suficiente fuerza para romperlo, comienza a hacer esto. Puede terminar siendo ¿qué? Esto. Se deja por fuera. Gracias, profe. Entiendo. Ok. Oye, chicos, queda un minuto para que se termine la clase. Y terminamos por aquí la clase. Esperemos volver a hacer la clase 19. Pues una clase de sumatoria de vela, que tengo en la mente hacerlo. Sin embargo, en el canal me pueden escribir qué otro tipo de contenido quiere que suba para la próxima clase gratuita. No siendo más, los animo a ver el video nuevamente en YouTube, a compartir el canal de Telegram para hacer crecer la comunidad. Sé que hay muchas personas en Latinoamérica que necesitan un dinero extra o un dinero principal y constante. Y sé que el trading de binaria